Hola estudiantes. En esta lección, voy a explicar cómo funciona el verbo. Este verbo es usado para expresar gustos, interés, simpatías. Si traducimos al inglés, podríamos decir que, to be pleasing. Estaríamos diciendo que, algo me agrada. El sujeto de la oración será la cosa que nos gusta, y nosotros mismos seremos el objeto indirecto. A ver, ¿cómo conjugamos el verbo con un sustantivo singular? Los objetos indirectos son los siguientes: me, te, le, nos, os, les. El verbo se conjuga, se convierte en gusta, y agregamos el sustantivo singular. Toma nota, que la conjugación del verbo gustar cambia a gusta, cuando el sujeto de la oración es singular. El sujeto de la oración es una cosa amada. Veamos una oración de ejemplo. Me gusta la manzana. Cuando el sujeto de la oración es plural, el verbo cambia a gustan. Me gustan las manzanas. El sujeto indirecto se usa para mostrar a quien agradan las manzanas. Gustar también se usa con un verbo, para hablar sobre acciones que nos gustan. En este caso, siempre usamos la forma singular. Si formamos una oración, nunca usamos el infinitivo, ni la forma plural. Veamos qué pasa, si también usamos el verbo con personas. Conjugamos el verbo, conforme a quién, nos amamos. Me gustas. Le gustas. Nos gustas. Les gustas. A tus amigos les gusto. También podemos expresar negaciones con el verbo. Para hacer una oración negativa con el verbo gustar, solo hay que añadir no entre la frase preposicional y el pronombre de objeto indirecto. Luego, agregamos el verbo conjugado según el sustantivo es singular o plural. Veamos una oración de ejemplo. En singular. Al gato no le gusta la hamburguesa. En plural. Al gato no le gustan los coches. Si formamos oraciones negativas con un verbo, aplicamos la misma estructura que en el modo afirmativo, solo insertamos la palabra negación. Veamos una oración de ejemplo. A nosotros, no nos gusta nadar. En esta parte del video, os mostraré cómo conjugamos el verbo gustar en diferentes modos verbales. Ante todo, veamos en tiempo presente. Me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta. Mencionando un ejemplo. En singular, me gusta el flor. En plural, me gustan las flores silvestres. Con un verbo, me gusta aprender cosas nuevas. En presente perfecto. Me ha gustado, te ha gustado, le ha gustado, nos ha gustado, os ha gustado, les ha gustado. En singular, me ha gustado el flor. En plural, me han gustado las flores silvestres. Con un verbo, me ha gustado aprender cosas nuevas. En pretérito indefinido. Me gustó, te gustó, le gustó, nos gustó, os gustó, les gustó. Me gustó la fiesta, ayer. Me gustaron los fuegos artificiales en la semana pasada. En imperfecto. Me gustaba, te gustaba, le gustaba, nos gustaba, os gustaba, les gustaba. Me gustaba el río claro. Me gustaban las montañas.
En pluscuamperfecto. Me había gustado, te había gustado, le había gustado, nos había gustado, os había gustado, les había gustado. Te había gustado el país. Nos habían gustado los regalos. En pretérito perfecto. Me hubo gustado, te hubo gustado, le hubo gustado, nos hubo gustado, os hubo gustado, les hubo gustado. Le hubo gustado el teléfono nuevo más moderno. Nos hubieron gustado las fotos en las redes sociales. En futuro. Me gustará, te gustará, le gustará, nos gustará, os gustará, les gustará. Me gustará el nuevo disco. A las chicas les gustarán los chicos chulos. En futuro perfecto. Me habrá gustado, te habrá gustado, le habrá gustado, nos habrá gustado, os habrá gustado, les habrá gustado. Os habrá gustado el nuevo colega. Nos habrán gustado las técnicas modernas. Gracias por tu atención. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte. Pulsa el botón me gusta y escribe comentarios.